Bueno, gracias por seguir. Vamos a empezar la segunda parte. Para las preguntas que me están haciendo por privado, los talleres son tres talleres. Lo que van a tratar es de las tendencias hacia el mundo del universo mineralia, vegetalia y animalia. Y más o menos va a durar unas 3 horas y pico cada taller, porque vamos a hacer intervalos, vamos a tener diálogos, preguntas que se van a suscitar en cada cuestión. Tengo que agradecer igual a Yana que estés aquí. Muchas gracias por tu participación, por la dirección de esa escuela ahí en Gramados, y a Josefina Podestá, que es la directora del jardín del Colegio de Todos los Santos acá en San Isidro. Muchas gracias por estar. Ojalá podamos aportarle herramientas enriquecedoras. Bueno, vamos a seguir. Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a hacer un análisis de las etapas evolutivas del niño al hombre. Acá no hay fechas estáticas, sino hay un tránsito, una proyección. Y es verdad que muchos niños, muchos seres han quedado eh, anclados en determinadas etapas. Esa también es una realidad. Si nos podemos a pensar durante todo el embarazo de una persona, el, el niño está en una etapa absolutamente mineral, o sea, está integrado a la realidad de la mamá. Esto tiene que ser consciente en la mamá. Lo que le pasa a ella le pasa al bebito. Eh, todos los sucesos que la madre pueda vivir los tiene el bebito, los concibe el bebito. Y al mismo tiempo tiene que saber la mamá que tiene que ser también magnánima consigo misma y todo puede ser reparable, ¿no? Si se es consciente de lo que sucede, ¿no? Todo es reparable, ¿no? Todo es reparable. Si uno es consciente de lo que sucede, ¿no? Salvo determinados extremos. Pero lo que sí puede decirse que después al nacer, ese universo mineralia donde está el niñito, comienza una etapa vegetalia. ¿Qué significa una etapa vegetalia? Que hasta los más o menos 9 años, entre los 7 y 9 años, hasta los 7 años por lo menos, el niño funciona como una caja de resonancia de lo que viene del exterior. Y la idea de sí mismo se va forjando en lo que viene de afuera, en lo que viene de afuera. Eh, el niñito no puede tener todavía una reflexión, un pensamiento ordenado. Recién alrededor de los 4 años, en la mitad de este ciclo, empieza a haber un pensamiento más ordenado, ¿no? En sus acciones y en sus vivencias. Recién en esta etapa empiezan a aparecer, por ejemplo, los miedos, porque empieza a haber como una conciencia de sí mismo diferente en los 4 años anteriores. Por eso que es muy importante saber qué hacer en esos primeros 4 años, donde el niñito es como influido desde el medio y donde aparentemente no puede haber una reacción. Diferentemente pasa a partir de los 7 a 9 años, ¿no es cierto? Donde empieza a construirse, esto no es estático, sino dinámico, empieza a construirse una fuerza interior que empieza a poner límites a lo de afuera, donde aparece el yo quiero, ¿no? El yo quiero. Y entonces hay que en esta etapa de la vida hay que fortalecer la identidad para que ese yo quiero no sea a imitación de lo que quieren los demás, que es la información que viene de el principio de su vida, ¿no? Es decir,
¿qué quieren los demás que yo sea? ¿Dónde me siento querido o aceptado o valorado respecto de los demás? Entonces, fíjense cómo hasta a fines de la adolescencia, esta es una marca también circunstancial, no hay una idea de sí mismo absolutamente eh, creada. En otras épocas, sí, yo cómo, cómo es tu proyecto de vida. Yo voy a ser arquitecto como mi papá. Yo voy a ser maestro como mi maestro. Yo voy a ser, era a imitación. Ahora estamos en una época donde el hombre ha comprendido que la imitación no sirve, pero tampoco ha encontrado su identidad. Por eso lo único que hace es rechazar el mundo externo, la propuesta del mundo externo. ¿Qué es lo que pasa de los 18 a los 27 años? ¿No? Más o menos. Debería ser hasta los 23, pero es la cosa extendida hasta los 27, ¿no? Me proyecto en el mundo. ¿Pero con qué contenido me proyecto en el mundo? Con lo que dijeron de mí, con lo que yo creí de mí, pero sin encontrarme con mi verdadero vocación de vida. Entonces, en el comienzo de la edad adulta real, a partir de los 25, 27 años, eh, el planteo de la vida es respecto de la idea de sí mismo, ¿no? De la idea que tengo de mí. Ahora, fíjense en todo este proyecto, eh, lo lejano que es el encuentro con lo que verdaderamente quiero de mí. Primero a espejo de los demás, después tratando de buscar mi propia identidad, pero espejo a los que comparten conmigo y lo mismo después, hasta esta idea de sí mismo, que en realidad, en general, es como la falsa idea de sí mismo, ¿no es cierto? La falsa idea de sí mismo. Si nos detenemos en lo que son los niños, que es nuestro objetivo, más o menos vamos a plantearnos hasta los 12 años, un poco más, un poco menos. Hay solo una experiencia sensorial hasta los 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Una experiencia sensorial. Que yo tengo que lograr que mi niño se relacione con el mundo sensorialmente, como él está predispuesto, respecto de su simetría. Respecto de su simetría. Esta es la parte donde tenemos que ayudar a un niño que tiene una simetría que va hacia la animalidad a que descubra las cosas, a que las descubra y felicitarlo por hacerlo. Y es lo mismo que ayudar a que un niñito de menos de 2 años que tiene una tendencia mineral en el mundo comprenda las cosas para poder pensarlas, lo que le ofrecemos. Y a un niñito que tiene una tendencia vegetal en el mundo, el afecto de esas cosas. El afecto de las cosas. Por supuesto que el afecto lo van a recibir todos los niños, pero al niño que tiene una relación animal con el mundo no le gusta tanto cariño, tanto toqueteo, tanto beso, no le gusta, necesita tener acción, accionar él también. Y el niño que tiene una relación mineral con el mundo tiene que integrar para recibir afecto, no puede recibir afecto de cualquiera. Si viene la tía, ¿cómo está? Qué lindo, y lo toca, el niño va a tratar de rechazar porque no le gusta esa intromisión en su identidad. Sí de la mamá, sí del papá, que son los que conforman su identidad, pero no los de afuera. Entonces hay que tener cuidado de eso cuando uno se relaciona con un niño chiquito de la actitud del adulto. Y diferente, por supuesto, del niño con una relación vegetal en el mundo que a la mirada cariñosa del adulto siempre va a responder con una sonrisa, con un abrazo, con una entrega, ¿no? En ese eh, mensaje, gracias porque me querés, gracias porque me reconoces afectivamente. Entre los 2 y los 4 años, el niño empieza a experimentar el pensamiento. Es como
eh, una aparición él de su gestando su propia identidad. Por eso que empieza, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Vení, vamos acá, ¿por qué? El por qué viene a ser el motivo de relacionar con el mundo. Entonces, respondiéndose es porque no es lo mismo responderle a un mineral, animal o vegetal como tendencia en el mundo. En el por qué yo le tengo que dar una buena explicación al que tiene una relación mineral en el mundo, para que pueda integrar como parte de su propia evolución. Para si tiene una relación animal con el mundo, el por qué tiene que ver con con el propósito de eso. Y el vegetal es casi porque sí. Le voy a poner un ejemplo. Eh, Pedrito Mineral, ¿me acompañás que tengo que ponerle nafta? ¿Me acompañás a la estación de servicio? ¿Por qué? Porque le tengo que poner nafta al auto. ¿Por qué? Y porque con esa manera el auto funciona, anda y después a la tarde nos vamos a dar una vuelta. Ah, animal en el mundo. Pedrito, ¿me acompañás que tenemos que ir a poner nafta al auto? ¿Por qué ibas a poner nafta al auto? Y porque le tenemos que poner nafta al auto para que ande, para que funcione y porque quiero que vos veas cómo funciona esto, para que lo conozcas. Porque aparte vamos a ir a esto y vamos a ir a lo otro y vamos a tener cargar de nafta el auto para poder ir a pasear todos juntos después. Pedrito vegetal en el mundo. ¿Me acompañás a llevar el auto? ¿Por qué? Y porque sí, porque me hace bien que me acompañes y que estés vos. Es muy diferente lo que tenemos, nuestra direccionalidad a estas preguntas. A la experiencia del pensamiento, entre los 4 y los 6 años aproximadamente, aparece la experiencia del sentir, es decir, ¿cómo vivencio yo esto que he pensado? ¿Cómo lo vivencio? ¿Cuál es la vivencia de esto? ¿Me hace bien? ¿Me hace mal? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Sirve? ¿Me acerca a los demás? ¿Me aleja a los demás? Por eso es muy importante en esta edad, que es la edad eh, del preescolar, ¿no es cierto? La edad del preescolar, estos 2 años previos a esos 6 años, 7 de la escolaridad, que hace un porqué sentido de la experiencia que se vive. Entonces los cuentos tienen que tener una vivencia particular de esa experiencia, porque el niño tiene que saber, eh, tiene que conectarse con lo que sintió con esa experiencia pensamiento. Esa aventura que iba a ser reverbera en un lugar de sentimiento. Entonces los cuentos tienen que estar dirigidos a esa experiencia, a la experiencia del sentir, porque es donde va a surgir el, el, el tesoro de esta persona. De la misma manera que entre los 6 y los 9 años, lo que se vivencia es la experiencia de la voluntad, ¿cierto? Ahí alguien que, que tiene esta edad tiene que colocarse en una situación de llevar adelante algo con esto. Entonces, fíjense que están de alguna manera muy influenciadas como experiencias grupales de la mineralidad, de la vegetalidad y de la animalidad, estas etapas de la vida. Quiere decir que cuando yo me planteo pedagógicamente el llevar adelante un grupo o llevar adelante mi hijo en lo personal, tengo que tener en cuenta que entre los 2 y los 4 años va a haber una necesidad de integrar cosas. Ya no es más la experiencia sensorial de que, bueno, como lo hace papá, yo lo hago. No, no, ahora tengo que pensarlo este mundo, tengo que integrarlo. Más allá de mi propia imprenología, que como vamos a ver ahora es determinante. De la misma manera que la experiencia entre los 4 y los 6 años pedagógica es a través de mi creación afectiva de lo que estoy pensando. Ah, está bien, es un castillo que vamos a armar y demás, pero
¿Qué tiene ahí adentro ese castillo? ¿No? ¿Qué hago en ese castillo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo siento? Lo mismo con la voluntad, que es el campo de la acción. Por eso que los niños entre los 6, 7, 9, 10 años más o menos, tienen que estar definidos grupalmente en el accionar. ¿Qué piensan todos los niños entre los 2 y 4 años? ¿Cómo influir en ese pensamiento productivo? ¿Cómo influir en la experiencia del sentir de ese grupo de niños entre los 4 y 6 años? ¿Y cómo llevar adelante proyectos entre los 6, 7 y los 9, 10 años que se plasmen en una realidad acción? Vamos a hacer una obra para fin de año. La vamos a hacer entre nosotros. No vale la pena hacer una obra entre los chicos entre los 2 y los 4 años, porque los chicos entre los 2 y los 4 años, su experiencia es la del pensamiento y van a repetir. Ah, sí, la de hoy vas a hacer la florcita. Ah, mira qué bien. Hoy vas a hacer de monito. Ah, mira, mira qué bien. Hoy va a ser. El chico no experimenta nada, simplemente experimenta pensamientos. Fíjense ustedes en esos actos en los colegios de la primaria. Cuando ponen a los chiquitos chiquitos y los suben al escenario. Miran, observan, observan, miran qué es lo que hacen los otros, los de arriba, los de abajo, los padres. Están en una etapa absolutamente de experiencia pensamiento. Entonces, ¿por qué enfrentarlos a eso? Las del sentir es diferente. La otra etapa, entre los 4, 6, 7 años, es donde ya va a haber una experiencia sensoria muy importante. Entonces ahí en un acto el niñito puede subir y puede mostrar sus cosas, sus pequeños artes, su integración a los demás, su forma personal de vivenciar lo que sucede. eh, es la experiencia donde muchos padres después ríen porque lo ven a los niñitos que hacen algo, pero que está relacionado no con el planteo inicial, sino que es una evolución propia de ese lugar, porque está muy presente el sentir y los niños se ríen, hay otros que no quieren subir al escenario. Bueno, y la experiencia voluntad, que es la comunitaria, donde están todos atrás de un proyecto. Vamos a hacer una obra donde uno es el rey, el otro es la princesa, el otro es el caballero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí alcanza toda una riqueza, y entonces esos niños salen con la espada delante uno, el otro con sus verdades, porque la experiencia es la de la voluntad, una cosa bien animal en el mundo. Por supuesto, esto tiene que fortalecer después el espíritu crítico, ¿no? La experiencia del espíritu crítico, que significa, bueno, ¿qué quiero ser yo en la vida? ¿Qué quiero ser yo en la vida? Entonces, los acompañantes, uno de los acompañantes, de los 0 a los 2 años son las canciones de cuna. Las canciones de cuna se han abandonado. No quiero ser cruel con lo que le voy a decir. No quiero ser cruel, ni quiero ser crítico, ni me quiero poner en juez de nadie. Pero ¿saben lo que veo yo? Que las canciones de cuna solo están dadas para que el chico se duerma, sobre todo cuando es chiquito, muy chiquito, en el primer año de vida. ¿Canción de cuna para qué? Para que se duerma. Y no está bueno eso, no está bueno eso, porque la canción de cuna tiene que ser una canción de disfrute de la mamá con el bebito. Las mejores mamás se quedan cantando la canción de cuna y el bebito ya se durmió. Las mejores mamás que están integradas a esta experiencia sensorial disfrutan enormemente las canciones de cuna. Entonces, es preferible que no canten nada si no quieren hacerla con esta intencionalidad, la canción de cuna, ¿no? Y, y no lo que sucede ahora, que la canción de cuna viene por algo que se le pone de afuera, porque es como si se le diera la teta de la vecina, no la de la mamá. Entonces la canción de cuna tiene que ser de la mamá. Y avanzado unos meses después del nacimiento,
se puede incorporar el papá y algún abuelo querendón hasta los 2 años. Pero ese es el circuito donde la experiencia sensorial amanece en el hombre y recuerden que esta parte de la experiencia hasta los 2 años sensorial que forma este triángulo donde todo el- lo que influye desde afuera es formante en el niño. Entonces, en este taller, más allá de darle forma a las otras simetrías, vamos a recibir una instrucción que las van a tener ustedes, no solo por las clases, sino las vamos a charlar, las vamos a hablar de cada una de ellas, van a tener el PDF donde va a estar todo escrito para tener el recuerdo bien elaborado. Em, Vamos a aprender a contar los cuentos, contar los cuentos. El cuento lleva una información porque los cuentos empiezan y terminan, pero no puede ser cualquier cuento, no puede ser cualquier cuento. Yo a mis hijos cuando eran chicos siempre le contaba un cuento todas las noches, aún hoy que son grandes, 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 recuerdan aquellos cuentos y los recuerdan con mucho cariño, mucho afecto, pero no eran cuentos conscientes, había una cierta conciencia. ¿No? Yo había creado en la fantasía una pandilla que se llamaba Bartolomé y la Pandilla, donde había muchos personajes de esa pandilla y que cada uno de alguna manera llevaba adelante algún valor, alguna virtud y algún defecto. Entonces la idea era que en esos cuentos, a través de la virtud de uno, todos en esa aventura que eran variables, alcanzaran un propósito, un digno propósito, o al revés, si había un defecto de alguno de ellos, la totalidad y el resto lograra que ese defecto se diluyera en las virtudes, que eran el color, la luz del que tenía ese defecto, ¿no? Entonces, bueno, yo los armaba así, la verdad que no me puedo quejar, lo disfruté muchísimo y ellos también, pero no tenían una direccionalidad más consciente, que lo podría haber desarrollado fácilmente. Porque si algo tiene la impregnología es que al principio hay el esfuerzo por comprender, pero una vez que hemos comprendido, y eso no nos lleva años, nos lleva semanas, una vez que hemos comprendido, la aplicación es muy fácil. Y le van a pasar a ustedes que con los demás, cuando vean a cualquiera, los que hacen el curso de impregnología o los que van a hacer el taller, rápidamente por algunas características se van a dar cuenta, y por la fecha de nacimiento, por supuesto, cómo manejar la situación. Les voy a comentar más o menos cómo vamos a trabajar en el taller. Supónganse que ponemos, por ejemplo, como hizo la profesora, un chico con una determinada problemática, que nació el 22 del 9 del 22. Esta es lo que llamo la suma pitagórica. Fíjense, se suman todos los números hasta hacer una reducción a una sola cifra, que es 1. Ustedes saben que para Pitágoras, del 1 al 9 estaba incorporada toda la realidad, ¿no? Y la realidad es que sobre la base de esos 9 números y todas las articulaciones y proyecciones que se han hecho de esos 9 números, se conoce el universo. La realidad es que en la base de esos 9 números eh, hablamos por celular, existen las ondas eh, para poder conectarse un lado al otro de la Tierra, mandamos como decía yo, como decíamos de chico, un cohete a la Luna. Ahora no, es una estación tripulada a Marte. Entonces, pero esos son los 9 números. Lo otro son derivaciones de esos 9 números. Pitágoras con esos 9 números
describió la tabla musical, por ejemplo, la que todos conocemos ahora, eh, y con ese nueve números calculó, por ejemplo, las distancias al Sol. Estamos hablando de un hombre que vivió en el 500 antes de nuestra era y pudo calcular cómo eran las distancias entre los diferentes planetas, con esos nueve números, 500 años de nuestra era. Y no se cambiaron esas distancias, se afinaron, pero no hubo cambios. No hubo, qué ridículo esto que dijo Pitágoras. No, 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 no. Eh, la realidad es matemática. Hay una doble discusión en matemática, ¿no? La matemática por creación del hombre, la mente del hombre, o la matemática por descubrimiento. Y hay grandes discusiones entre los matemáticos, ¿no? Sobre en este aspecto, ¿no? La matemática como descubrimiento que nos revela un secreto de la naturaleza y la matemática por creación del hombre. Bueno, yo creo en el conocimiento revelado, por eso que esto es lo que significan estas matemáticas, referidas a los tres reinos avenidos a la realidad humana. Entonces, fíjense, habíamos dicho la simetría uno, que es esta, ¿no? Una relación animal con el mundo, mineral es su interior y con una índole vegetal. Vamos a desarrollar un poquito esta simetría. La simetría uno, ¿cómo se alcanza? Por la fecha de nacimiento y la suma, como hablamos antes. Brevemente, porque esto nos va a llevar, cuando veamos la simetría uno en el taller, nos va a llevar más o menos una hora hablar de esto, un poquito menos. Pero estos niños son individuos activos que tienden a abarcar los espacios de la realidad para su expansión, consolidarse en una estructura que les permita alcanzar la perfección, buscar ser valorados por su identidad y por lo que ellos son. Los niños uno son niños que tienen que tenemos que generarle pedagógicamente, seamos padres o maestros, espacios para manifestar que su identidad. Qué bueno, Pedrito, que hiciste eso. Yo sabía que lo ibas a hacer. Qué bueno, Pedrito, que hiciste esto. Eso es digno de vos. Porque si tuviera su corazón vegetal, como es otra de las simetrías, qué lindo lo que hiciste, Pedrito. No sabés lo que te quiero. Qué lindo lo que hiciste, Pedrito. ¿Cómo le va a gustar a los demás lo que hiciste? ¿Se dan cuenta? El qué lindo que hiciste, Pedrito, que hiciste porque la acción es animal y porque ese es el diálogo que tenemos que tener con la palabra animal, reverbera diferentemente en si tengo el corazón vegetal o si tengo el corazón mineral, como en este caso. Esa vivencia de perfección, de estructura, de consolidación que está empujando a la acción en el mundo. No es una acción a cualquier lugar, está determinada por esta vivencia animal. En cambio, la acción, no del uno, sino del que tiene animalidad y vegetalidad en su interior, como es el 5, la simetría 5 tiene esa construcción, el ser tiene que ser alimentado por un proyecto de vida que lo lleva a expandirse, pero para que lo quieran, para que se den cuenta de los valores afectivos. Qué bueno, Pedrito, ¿cómo te van a querer con esto? Entonces, ese diálogo en los que el pedagogo tiene que encontrarse con un niño de diferente manera que con otro, ante el mismo fenómeno, es lo que crea una dinámica consciente y constructiva. Por otra parte, ¿qué pasa? Esto es en la fase de estabilidad, cuando
este niño uno, entra en exceso, se desarmoniza. Entonces, genera espacios de competencia con el entorno. ¿Por qué? Porque como tiene una relación animal en el mundo, aumenta la confrontación, las ganas de perder, el espíritu de conquista y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, a un niñito que sabemos que es uno, cuando nos dice, maestro, tal vez decimos, no, espere un momentito, espere ahí. Lo frenamos, no lo escuchamos, lo limitamos. Lo que vamos a hacerlo es, a veces, lo primero es entrar en exceso. Cuando se vuelva a poner en acción, va a confrontar, va a querer ganar, va a querer con espíritu de conquista, etcétera. Pero ¿con qué vivencia? Con la vivencia mineral, es decir, teniendo el control. Los niños de simetría uno que se entran en fase de inestabilidad en exceso, tienden a confrontar, a competir de manera desadecuada, por supuesto, pero teniendo el control de la cosa. No como el 5 en exceso, que es animal y su corazón vegetal, porque va también como animal a competir, a confrontar, a ganar o perder, pero para que se va a adaptar sensiblemente a las circunstancias. Muy diferente a tener el control. Y eso es lo que vamos a ver en los más desarrollados, como ya les digo, en un tiempo más largo en el seminario. Ahora, si este niño, supóngase ustedes, que se enfrentó a una situación donde no pudo ejercer, no pudo ganar, no pudo competir o perdió, entra en carencia. ¿Qué quiere decir entrar en carencia? Es en esa sensación de sometimiento voluntario en sus espacios. El otro ganó. El maestro me dijo que hoy no. El maestro me dijo, no, 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 eso que haces no coincide con el proyecto, lo lamento. Capitulo. ¿Con qué sentimiento? Con lo que nosotros llamamos ansiedad de devastación en el caso del uno. ¿Qué significa la ansiedad de devastación? Significa eh, la percepción de que estoy perdido en esa realidad. Entonces estos chiquitos uno, lo que sienten ante esa realidad es que han perdido identidad al no poder hacer. Y se quedan ahí en ese lugar de carencia, de defecto, sometidos, y aparece como rescate la energía de la índole, que es la energía vegetal, es decir, bueno, es así, qué sé yo, no pude, no lo supe hacer, el otro tenía razón. Es decir, una energía vegetal de adaptación a la realidad. Entonces estos chiquitos los podemos ver en cualquiera de estos estados. Esta chiquita que presentaron, que estaba evidentemente en carencia, limitada ahí en un lugar, escondida, que nuestra colega brasilera nos daba como ejemplo, en un lugar seguramente observando la índole de esta chiquita podíamos darnos cuenta qué es lo que necesitaba. Ahora, si nosotros sabemos y estamos pensando y nos dicen que, bueno, vamos como maestros a nuestra primera clase, nosotros propendemos a esto. Idealmente, 9 alumnos por maestro, un poco más extendido, 12 alumnos por maestro. Ese debería ser el ideal de la pedagogía, lo que pretende la pedagogía. Que haya un maestro para 9 alumnos o como máximo 12 alumnos. Supóngase, este maestro le presentan, aquí está Pedrito, y él ya sabe que tiene simetría 1. Lo podemos ver a Pedrito tratando de ocupar lugares, confrontando, ya de entrada. O lo podemos ver
en equilibrio, buscando cuál es su espacio para desarrollarse, o lo podemos ver sometido frente a los demás. Ya sabemos, simplemente al verlo y manejando una poca información, qué es lo que tenemos que propender a Pedrito para que ocupe el lugar de estabilidad. Sabemos que si está en exceso no lo podemos frenar. Pedrito, espera un momentito. No, no. Pedrito, muy bien lo que dijo, ¿eh? Muy bien. Me gustó lo que dijo usted, ¿eh? Me parece muy bien. Ahora escuchémoslo a fulanito. O está en un momento de carencia, ¿no? En un momento de carencia, sometido a los espacios. ¿Por qué? Porque vio otras personalidades. Pedrito, es muy importante para todos nosotros que usted nos cuente lo que piensa de esto. Entonces son formas, fíjense ustedes, muy sencillas de arribar a a esta dinámica. Porque vamos a tener en una misma clase a un Pedrito uno en exceso, un Pedrito uno en carencia, o un Pedrito 5 que no tiene ningún control mineral como Pedrito uno y entonces va a ir como loco, como un caballo loco frente al mundo a ocupar lugares cuando está en exceso. Pero para todos nosotros tenemos la llave de la llave de la palabra y lo que esconde la palabra, el símbolo de la palabra, el símbolo de la palabra. Pedrito, me gustó lo que lo que hiciste. Muy bien, muy bien. Digno de usted. No esperaba otra cosa que usted. Muy bien pensado lo que hizo. Esas palabras hacen que Pedrito sienta que está en el mundo correcto, que está articulado con el mundo de una manera correcta y entre en la fase estacionaria. Esta fase estacionaria de estabilidad, inestabilidad y aparición de la índole, etcétera, en las personas es una dinámica de toda la vida, ¿no es cierto? En un mismo día podemos pasar por diferentes fases según el estímulo que viene desde afuera, ¿no es cierto? En un mismo día. Pero si nosotros tenemos conciencia de eso, podemos saber que, bueno, yo estoy en exceso, si mi exceso es controlar, cada vez que esté controlando, tengo que pensar, upa, un momentito. Voy a hacer un par de respiraciones, voy a bajar, estoy controlando demasiado la situación. A veces estoy en carencia y no, yo tengo que poner mi idea, si yo para eso he traído mi idea. Entonces, en la autogestión personal es fundamental y conociendo el mecanismo del otro, mi entusiasmo de 5 en el mundo que lleva adelante las cosas, le estoy ocupando el lugar a la tendencia del uno que también quiere ocupar un lugar en la acción. Si yo lo sé y sé que tengo poco control porque soy 5, puedo empezar a bajar mi expectativa para darle espacio a al uno. Y por ahí le tengo que guiñar el ojo en la misma clase al que tiene una relación vegetal en el mundo para que se sienta acompañado por mí. Pequeñas cosas. La emprenología nos enseña algo que está en el mundo como como parte de la realidad de la complejidad del desarrollo del universo. El universo busca el mínimo esfuerzo para alcanzar el máximo objetivo. El mínimo esfuerzo para alcanzar el máximo objetivo. Y esto es lo que se debe dar, se debe tener que dar en las personas. El mínimo esfuerzo para el máximo objetivo. Acá parece que está todo al revés, que parece que el que tiene más esfuerzo, el que se pone, es el que alcanza más objetivos, y no es así. No es así. Fíjense los grandes descubridores. ¿Qué se premia en ciencia? El gran formuleo que nos lleve a una determinación del descubrimiento. No, la cosa simple, pero que demuestra o descubre lo más importante. Vamos a volver a este cuadro, que es el cuadro que nosotros decimos en embriología, está prácticamente todo. Y aunque a ustedes les parezca mentira, las relaciones entre uno y otra situación
nos genera una dinámica de perpetuo entendimiento. Nosotros nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta en todos estos años de enseñanza que estas palabras despiertan un pensamiento muy rico, muy dinámico que nos llevan a comprender mejor las circunstancias. Y vamos a ver cómo en el curso va a ser esta dinámica de relación rápidamente incorporada, rápidamente incorporada. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en cada taller, con las diferentes simetrías. Tenemos, por un lado, la exploración activa. ¿Qué significa la exploración activa? Pedagógicamente, tenemos que armar circuitos motrices con objetivos claros. Por ejemplo, para un grupo, vamos a rescatar un tesoro que está escondido, o vamos a cultivar una huerta, por ejemplo, o vamos a armar un castillo. Es el circuito claro. El niño necesita el para qué de dónde van las cosas. Circuito claro, ¿no? Acompáñenme. ¿A dónde va, señorita? No sé. Vamos por ahí, no sé. Los que tienen una relación mineral con el mundo o una relación animal con el mundo tienen que saber a dónde van. El mineral va a preguntar, ¿a dónde vamos, señorita? Y el no sé lo desconcierta. Cuando uno entra en desconcierto con el mundo, baja la capacidad vital. Pero esto está comprobado por la neurociencia, no es palabras mías. Cuando uno no es reconocido en su capacidad de manifestarse en el mundo, baja nuestra energía vital. Y eso está testeado, testeado yo siempre recomiendo a la gente leer, ver en YouTube los videos que hay de una mujer encantadora, española, catalana, Nazaret Castellano, que es maravillosa, porque con una simpleza muy eh, prístina nos plantea todas estas cosas surgidas desde el laboratorio, es una neurocientífica, no es una libre pensadora. Bueno, pero esa situación es la que nosotros tenemos que armar, porque entonces fomentamos que la curiosidad y el movimiento, el ser humano es moverse, se puede mover con su pensamiento, pero moverse, el objetivo. Y el objetivo va a ser modalizado de manera distinta según cada simetría. A la simetría uno le va a importar a dónde va. Por ejemplo, en el ejemplo donde estamos viendo eso. ¿Y cuál es el objetivo de dónde va? ¿Cómo lo completo? Voy a ir vamos a ir al colegio de al lado que tiene una huerta. Perfecto. No le importa tanto el objetivo, acción, el qué voy a hacer con eso. Le importa saber dónde va a ir, dónde va a estar su identidad. A un 5 que tiene también animalidad en su relación con el mundo, pero tiene su corazón vegetal, vamos a ir ahí porque ahí va a ser un lugar donde necesita saber qué va a pasar ahí. Y se va a sentir muy bien, te va a gustar mucho, ¿eh? Basta, su corazón vegetal, tranquilo, te va a gustar mucho, te va a hacer bien, lo vas a disfrutar. Y aquel mineral que tiene su corazón, eh, animal, como serían los de simetría 4, ¿a dónde vamos? Vamos a ir al colegio, vamos a ir al colegio de al lado. Y ahí vamos a hacer tal cosa, porque es importante para eso en su corazón sentir que va a tener una acción. Esto le parece muy complicado, pero es muy simple de desarrollar cuando uno tiene el conocimiento. Después, el segundo paso, la actividad práctica es la expresión creativa. Esto lo puede hacer un maestro con sus alumnos, lo puede hacer lo podemos hacer en casa, ¿no? Crear una historia colaborativa, ¿no es cierto? Donde el niño, en caso del colegio, sepa que su individualidad va a estar relacionada con los demás y que cada uno tiene su lugar.
Vení porque vos me vas a ayudar a tal cosa, vení porque a mí me gusta lo que vos estás pensando, vení porque quiero ver cómo te sentís acá. Cada uno va a tener su lugar. Eso es muy importante. Es decir, no voy con el grupo, con el maestro y con el grupo. No, vamos, vamos. No voy, vamos. Porque el objetivo en estas construcciones es consolidar, canalizar a través de la imaginación de lo que vamos a hacer, la fase estable de cada una de las simetrías. Por eso que en la dinámica guiada, cuando nosotros hacemos que los niños en esa situación tomen decisiones importantes que sirvan o para resolver problemas o para trasladarlos al grupo tienen el objetivo de desarrollar su confianza y las habilidades de cada uno en el grupo. Nosotros manejamos una información donde tenemos, digamos así, como los triágonos de pensamiento, ¿no? O triángulos de pensamiento, em, donde fuimos creados, no fue una alteridad por el cual nosotros nos concibieron, fuimos creados, decidieron que fuéramos. Cuando se hicieron las primeras fertilizaciones in vitro, las primeras experiencias ahí por la década del 80, Jacques Testard vio que al revés de lo que se pensaba, no el espermatozoide más fuerte, el más hábil, el más grande, el más sano, fecundaba el óvulo. No, no, no era así. Eso era como una lectura, como digo yo siempre, irónicamente, capitalista de la fecundación, ¿no? El mejor, el piola, el que se acercó, etcétera. No, no era así. De repente había unas estructuras del ovocito que se pegaban a la membrana interna del óvulo, y de esos 6 millones que giraban alrededor del óvulo para fecundar, cada uno con carga distinta de genética, de golpe aparecía uno, y los demás callaban, giraban más lentamente, armaban el espacio para que ese uno se pegue a la membrana y fecunde. Por ahí no era el más rápido, ni el mejor, a lo mejor había perdido la cola, pero era uno. Alguien, que no es el padre, no es la madre, decidió que fuera ese entre los 6 millones de seres que no serán para nunca jamás. Por lo tanto, que yo esté, que ustedes estén, es por una decisión que en algún lugar de esa conciencia absoluta se tomó. Entonces, si mi aparición en la existencia es una decisión de alguien, quiere decir que tengo un propósito. Esa es la otra parte del triángulo. Que me han elegido porque tengo un propósito en la vida. Y si me han elegido y tengo un propósito, la tercera parte del triángulo es, nunca voy a estar solo. Esto implica eh, la necesidad de compañía para ese propósito que tiene que aparecer en la vida de un niño. Entonces, todas estas situaciones están dadas y toda esta estructura está dada para que el niño se encuentre con su propósito vital, que lo va a establecer en el mundo con diferentes actividades, pero que tienen que ser coherentes a esta estabilidad energética donde él, con estas energías minerales, vegetales y animales, puede desarrollar en el mundo su propia creatividad y su propósito de vida. Por eso que vamos a hablar mucho en el curso del tema del maestro, del ángel o del héroe como arquetipos de la búsqueda del niño, ¿no? Y las prácticas, por supuesto, van a ser prácticas que tienen que ver con cada una de las
simetrías. Bueno, esto es ya lo que hemos visto. Fíjense en un niño 5, ¿no? En un niño uno, perdón, animal en el mundo, mineral en su interior. Va a tender al espacio, al movimiento, a ser valorado, a la expansión, al abarcar lo circundante, pero buscando la consolidación, la estructura, la identidad, para alcanzar la perfección, que eso le va a dar la estabilidad a su identidad, alcanzar la perfección como desideratum individual. Disney fue uno, Walt Disney. Y si hay algo que lo caracteriza a Walt Disney es la perfección de todo lo que hizo. Todo es perfecto. Aún hoy, han pasado tantos años de la desaparición de él, aún hoy lo más estructurado, que ya no está en un dibujo, sino está en sus espacios como eh, Disney World y demás, todo es perfecto. La perfección está puesta en todo lo que sea Disney. Es increíble. Pero es así, ese es el corazón de Walt Disney que puso en su obra la perfección de su vivencia, ¿no? Por eso que cuando vamos a ver a Walt Disney, la perfección que vemos es como en una transmisión que está más allá de lo que se ve. Lo que transmite eso que es perfecto, que no es la misma transmisión si hubiera sido mineral en el mundo. Hubiera mostrado algo perfecto, pero con otra alma. Esto lo vamos a hablar, lo van a ver bien. Por lo tanto, tenemos que partir que la educación es individual, sin duda. La educación debe ser individual, aunque nosotros estamos frente a la educación grupal, los maestros o nosotros en casa con nuestros niños de diferente simetría. Por lo tanto, lo que es fundamental en esta pedagogía, que haya talleres para padres y maestros, porque si no, no va a haber la coordinación suficiente como para darnos cuenta de cuáles son los inputs que tenemos que darle nosotros como información a un niño de diferente edad, como para que tienda a colocarse en estabilidad. Los adultos que hemos hecho, que conocemos imprenología, en general lo manejamos muy bien. Nos damos cuenta claramente cuando uno está en instabilidad por exceso, por carencia, cuando uno está estable. Y en general cuando uno está estable empieza a sentirse pleno. Eso es algo que es maravilloso para todos los que hemos experimentado esta ciencia, ¿no? Cuando yo alcanzo momentos de estabilidad según mi simetría, la verdad es que son los momentos donde yo me siento pleno. Son los momentos donde yo digo, y no, yo necesito más que esto, no necesito más que esto. Entonces vamos, ya para ir finalizando, a hablar de los cuentos infantiles antes de dormir. Vamos a estudiar cómo armar un cuento infantil. Armar un cuento infantil para la simetría de los niños a los que le vamos a contar el cuento. O, como un cuento que vamos a contar hoy, para transmitir la universalidad de esta forma pedagógica, de esta educación pedagógica. En primer lugar, los cuentos infantiles tienen un guión. No puede ser cualquier cosa el cuento infantil. Tiene que tener un guión. En ese guión tiene que aparecer el protagonista, puede ser un niño, un animal, un objeto mágico, etcétera. Tiene que haber un escenario donde se desarrolla la historia, bosque, ciudad, escuela, plato volador, otro planeta, etcétera. Si es posible, tiene que estar lejos en el tiempo y el lugar, es decir, no tiene que pertenecer a lo cotidiano, idealmente, pero tiene que presentar estabilidad. Estabilidad. Es decir, si estamos hablando de un bosque, es un bosque, con las cosas del bosque. No puede haber eh, escenario fuera de ese escenario para un niño. Necesita saber eso, que está, digamos así, en un determinado lugar.
en la, yo cuando era chico, no me pregunten por qué, pero mi libro de cabecera entre los, no sé, 6 años, más o menos, 7, quizás, hasta los 12, un poco menos, eran Las Mil y una Noches. Yo trataba de cenar rápido y de irme a la cama a dormir, prender la luz y leerme un cuento de Las Mil y una Noches, y con eso me dormía todas las noches, creo, de mi infancia. En mi infancia, la tele para los niños estaba prohibida prácticamente, no había, por otra parte, eh, la tecnología que hay ahora. Entonces lo maravilloso que fue en aquella época, aunque yo no lo supiera, era el universo de la lectura. Todos creo que leíamos, lo que tenemos más de 70, yo 75, leíamos muchísimo. Por lo menos yo me acuerdo de eso, yo, mi hermana, mis primos, todos leíamos. Y en esas lecturas tenían siempre un conflicto, que es el segundo paso, ¿no? Un conflicto, o el detonante, ¿no? ¿Qué pasaba en ese bosque con ese niño que había ido? Un detonante, ¿no? Porque el detonante lo que pone en manifiesto es que pone en marcha toda una aventura. Por eso siempre en guión, eh, los guiones tienen que tener tiempos. Ustedes saben que en cine los guiones las películas tienen que estar guionadas. Sino en el observador de la película eh, se rompe una línea de continuidad que hace que no se pueda comprender realmente lo que se quiere decir en el cine, y entonces la persona sale del cine y dice, ¿te gustó la película? Sí, 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 bueno, sí, pero no entendió, porque se cortó esa línea de continuidad. El guión en cine está claro que a los 10 minutos tiene que pasar esto. Ustedes vieron que las películas en general siempre tienen más o menos una misma cantidad de minutos. Ahora, todos esos minutos están divididos en etapas donde necesariamente tiene que pasar algo. Momentos de clivaje, momentos de estabilidad, momentos donde tiene que aparecer la sorpresa, además, hasta la resolución final. Bueno, así está armada estos cuentos infantiles, es decir, la introducción, el establecer el conflicto, ¿no? Ver cuáles son los desafíos. El protagonista encuentra obstáculos de personas, ya se están imaginando ustedes, ¿no? Si se lo contamos a alguien, a algún niño que tiene una relación mineral con el mundo, el desafío va a ser algo que tiene que pensar este personaje, algo que lucubre internamente antes de la acción. Entonces ahí el personaje que aparece a veces en los cuentos es el maestro, que es el guía, el que va a decir, esto hay que hacer, etcétera, etcétera, para después hacer. O si tengo una relación animal en el mundo, la aventura es ir a hacer eso que se debe hacer, más allá de los problemas, de las circunstancias, de lo que suceda. Por eso que en los niños de esta naturaleza animalia en el mundo, el personaje del héroe alcanza una dimensión muy grande. Y en los vegetales, que tiene Vegetalia, no. Es la comprensión de la cuestión, las áreas de sufrimiento, de dolor o de alegría o de comprensión o del cambio, el malo que se puso bueno, etcétera, tienen esa cosa angélica del vegetal, ¿no es cierto? Por eso que el personaje maestro, el personaje regente de esos cuentos es el del ángel, aunque no hablemos ni de maestro, ni de héroe, ni del ángel. Pero decir maestro me ubica a mí como un creador de cuentos donde yo voy a plantear una enseñanza. Decir héroe, yo voy a plantear alguna aventura de esa enseñanza. Y decir ángel, voy a plantear alguna, ¿cómo se llama? Em,
protección de esa enseñanza, un mensaje afectivo, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver, contando la historia, vamos armando los momentos, el clímax, hasta el desenlace o la solución, que es alcanzar el objetivo, ¿no? Donde el protagonista regresa cambiado con un aprendizaje o regalo especial. Acá lo que nosotros aconsejamos es que si le estamos contando un cuento a un niño, uno, que fue nuestro ejemplo, tenemos que darle, en primer lugar, tiene que estar preciso el lugar donde está, el bosque, por ejemplo, en el tiempo. Tenemos que establecer un conflicto donde él tenga que hacer algo y donde tenga que al mismo tiempo poner su identidad en eso que hace. Él fue el elegido para poder hacer algo. No solo es el héroe, sino que fue elegido él para hacer eso. Entre todos los que estaban, fue el elegido para llevar adelante la aventura. ¿No es cierto? ¿Elegido por qué? Por quién es él. Si fuera cinco, el héroe también es el personaje, encarar el rol del héroe, pero ¿por qué? ¿Por quién es él? No. ¿Por qué es él? No es necesario el patrón de identidad. Él, porque nos representa, el 5 tiene su corazón vegetal, porque nos quiere, porque él ha demostrado en otras ocasiones estar con nosotros. Es decir, el manejo afectivo de ese desarrollo del héroe en la acción. Bueno, los desenlaces, por supuesto, siempre tiene que ser el traer a casa eh, algo para el grupo, ¿no? Todos cambiaron algo o aprendieron algo con el objetivo de esto que sucedió. A veces puede haber moraleja o no. Esto es realmente opcional. Entonces, vamos ya finalizando a contar un cuento. Un cuento que no lo voy a contar yo, lo va a contar una mamá, Mercedes, con voz de mamá, como si todos nosotros fuéramos niños eh, eh, que van a escuchar el cuento que nos van a contar antes de dormir. Así que Mercedes, si podés, prendete el audio y contanos este cuento sobre el bosque de los tres reinos. El bosque de los tres reinos. Hace mucho, pero mucho tiempo, en un bosque mágico, coexistían tres grandes reinos, cada uno con cualidades únicas que hacían del bosque un lugar especial. El reino Mineralia. Este reino estaba formado por montañas majestuosas, rocas inamovibles y cristales relucientes que brillaban al sol. Era el lugar más sólido y estable del bosque, donde todo tenía estructura y equilibrio. Su lema era, siempre firmes, siempre estables. El reino Vegetalia. Aquí crecían árboles altos, flores de colores vivos y enredaderas que se movían suavemente con el viento. Este reino se adaptaba a las estaciones, floreciendo en primavera y dejando caer sus hojas en otoño. Su lema era, siempre creciendo, siempre adaptándonos. El reino Animalia. Este reino estaba lleno de vida y movimiento, animales veloces, pájaros que cruzaban el cielo y criaturas curiosas que exploraban cada rincón. Era el reino más activo, con un espíritu libre y una energía inagotable. Su lema era, siempre explorando, siempre transformando. Los tres reinos vivían en armonía, cada uno aportando algo único al bosque. Un día, una gran tormenta cayó sobre el bosque. La lluvia era tan intensa que los ríos crecieron, las montañas temblaron y los animales buscaron refugio. Cada uno reaccionó de forma diferente. En el reino Mineralia,
Las rocas permanecieron firmes, protegiendo el suelo del bosque. Pero, aunque eran fuertes, no podían moverse para ayudar a los demás. Nos mantendremos aquí, inamovibles, dijeron las montañas. En el reino Vegetalia, los árboles se doblaron con el viento y las raíces absorbieron el agua del suelo para evitar inundaciones. Sin embargo, estaban al límite de sus fuerzas. Podemos resistir adaptándonos un poco más, pero no solos, susurraron las plantas. En el reino Animalia, los animales corrieron por todo el bosque tratando de salvar a las criaturas más pequeñas, pero pronto se cansaron. Nuestra energía no es suficiente para proteger a todos, dijeron los pájaros. Aunque cada reino era poderoso en su forma, ninguno podía superar la tormenta por sí solo. Los tres reinos decidieron unirse para salvar el bosque. Mineralia ofreció su estabilidad. Construiremos un muro de rocas para desviar el río y proteger el suelo del bosque. Vegetalia usó su adaptabilidad. Nuestras raíces se extenderán por todo el suelo para absorber el exceso de agua. Animalia aportó su energía. Moveremos las rocas y llevaremos las semillas del reino Vegetalia a los lugares donde más se necesiten. Trabajando juntos, los tres reinos lograron salvar el bosque. Las rocas desviaron el agua, los árboles crecieron en los lugares adecuados y los animales se aseguraron de que todos los rincones del bosque estuvieran protegidos. Ah, al final de la tormenta, el bosque era más fuerte que antes. Las montañas, los árboles y los animales aprendieron que, aunque cada uno tenía habilidades únicas, solo trabajando juntos podían proteger su hogar. El bosque entero celebró y los tres reinos prometieron nunca olvidar la lección. Mineralia enseñó que la estabilidad es esencial para construir una base sólida. Vegetalia recordó que adaptarse y crecer es clave para sobrevivir a los cambios. Animalia mostró que la energía y la acción son necesarias para transformar y avanzar. Muy bien, muy bien leído, Mercedes, muy lindo este Gracias. mensaje universal de de este taller que vamos a hacer y que vamos a desarrollar. Decía Teresa de Calcuta, todos somos ángeles de una sola ala. Solo abrazándonos unos a otros podremos volar. Voy a tratar de no emocionarme y discúlpenme si lo hago, si puedo, porque así estamos nosotros, los adultos. ¿Cuánto tiempo hemos caminado como ángeles de una sola ala, tratando de elevarnos en un cielo de sombras, aferrados a nuestro ego como si fuera un faro, diciéndonos una y otra vez, yo puedo solo, yo lo lograré, o anclados en la jeja de, pobre de mí? Sin embargo, pasan los años y seguimos cayendo como humanidad en el mismo absurdo abismo, como ángeles solitarios de un solitario y bajo vuelo, como espejos errantes de una historia que se repite. Miren, han pasado milenios sobre esta tierra errante. 100.000 millones de almas, se calcula, han transitado sus senderos
Y aún nos preguntamos, ¿a dónde vamos? ¿Hemos aprendido algo realmente de lo transcurrido? Hoy el mundo se estremece otra vez. Caen las esperanzas de paz con el estruendo de la guerra. Se alzan otra vez las banderas de la tiranía, del hombre contra hombre, del pueblo contra pueblo, de una herida contra otra herida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿No nos damos cuenta? ¿No vemos que este desencuentro, nadie es feliz en este desencuentro, con el dolor del otro? ¿No nos damos cuenta? ¿Cuántos avatares más necesitamos para comprender que este no es el camino, este mundo adulto, como lo concebimos? Y mientras tanto, en la lejanía de los escenarios de la codicia y de la ambición que pregna el mundo de los adultos, alejados de estas tinieblas de los adultos, los niños. Siempre los niños. Ahí están, riendo al menor estímulo. Ríen aún en medio de la guerra o del hambre. Esperan aún en la incertidumbre que le estamos proponiendo desde nuestra adultez elevada. Sueñan aún en la pobreza de espíritu de los adultos, los niños. Siempre los niños. Ellos son la memoria de lo que fuimos. Ellos son la promesa de lo que podríamos ser. Por eso este taller intenta que tengamos herramientas para nosotros y que los niños sean felices. Son los que pueden cambiar el mundo. Nosotros estamos bastante magullados para poder hacerlo, pero podemos lograr que ellos lo hagan. Bueno, muchas gracias a los que me han acompañado y a los que me van a acompañar en estas charlas de estos meses venideros. Abrazo grande a todos.